Trata de personas. La trata de personas es un delito de escala mundial que ha encontrado distintas modalidades en las que la mercancía y el objetivo son los mismos, la persona y su explotación. Siempre hablamos sobre qué es la trata de personas, cuándo comenzó, en qué estado se da más la trata de personas, qué engaños son los que utilizan para envolver a las personas, ya que no siempre son solo mujeres, sino también hombres e incluso niños. Este término suele ser confundido con trata de blancas. Es un término incorrecto en Latinoamérica, debido a que este fue denominado así por la trata que se dio de personas en Europa. La trata de personas es una forma de esclavitud moderna, es una violación de los derechos humanos, una vulneración del principio de la dignidad humana y es una degradación de las personas a una condición de mercancía. Existen diferentes modalidades como esclavitud, condición de siervo, prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, explotación laboral, trabajo o servicios forzados, mendicidad forzosa, matrimonio forzoso o servil, utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, adopción ilegal de menores de 18 años, tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos. Dentro de estas modalidades existe una sola forma en la que operan las personas que cometen el delito de trata de personas. Uno es captar, dos, enganchar a la persona, a la víctima, tres es transportarla, cuatro, transferirla, y cinco, retener a una o varias personas. 6 es entregar, 7 recibir y 8 alojar. Este tipo de delito se encuentra regulado por la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar el delito en materia de trata de personas, para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. El artículo 13 menciona que será sancionado con una pena de 15 a 30 años a las personas que se beneficien a través de la explotación sexual, turismo sexual, pornografía, exhibiciones públicas o privadas, o cualquier otra actividad sexual remunerada mediante el engaño, la violencia física o moral, el abuso de poder, el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, daño grave o amenaza. La trata de personas señala que esta actividad se presenta cuando una persona promueve, solicita, consigue, facilita, recibe, traslada, entrega para sí o para un tercero a una persona, llevada por medio de engaños, abuso de poder, manipulación, etc. Y las llevan para pornografía, para abuso sexual, para explotación sexual o simplemente hasta para extirparle un órgano. La trata de personas es un problema muy antiguo, pero al día de hoy sigue siendo algo muy moderno. La trata de personas es una forma moderna de esclavitud y a pesar de ser una problemática social muy antigua, hoy en día sigue tan vigente e incluso modernizada. Como lo mencionamos antes, el fenómeno de la trata de personas es un problema muy antiguo que afecta a los derechos humanos. A inicios del siglo XX a este problema se le denominaba como trata de blancas, ya que hacía referencia al comercio sexual de mujeres blancas, americanas y europeas. Este fenómeno se vio en aumento al finalizar la Segunda Guerra Mundial por la alta migración de personas. En el 2002, la trata de personas empezó a ser un tema de atención en México. De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dice que 85 de cada 100 niños son utilizados para actos de pornografía, mientras en 21 de las 32 entidades del país existe turismo sexual. Problemática: la presencia generalizada de altos niveles de violencia social, la presencia generalizada de pobreza y carencias sociales, sistemas de justicia y de seguridad pública deficientes, precariedad económica y condiciones laborales de explotación, presencia de migración interna o internacional, discriminación por género en el concepto del desarrollo humano. ¿Qué son los derechos humanos?
Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Los derechos humanos se basan en el principio de respeto por el individuo. Su posición fundamental es que cada persona es un ser moral y racional que merece que lo traten con dignidad. Se llaman derechos humanos porque son universales. Los derechos humanos son garantías jurídicas esenciales que protegen a las personas contra los actos que afectan las libertades fundamentales y la dignidad humana, asegurando que podamos vivir como seres humanos sin inherentes a la persona sin distinción alguna de raza, color, sexo, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 1. Declaración Universal de Derechos Humanos. Los derechos humanos hacen iguales y libres a todo ser humano desde el momento de su nacimiento. La tradición y filosófica destacan fundamentalmente los derechos para apreciarlos y valorarlos. Una de ellas es el positivismo. Su principal característica son los derechos, para reconocerlos jurídicamente y apoyarlos en la fuerza del Estado. Por su respeto y aplicación. El positivismo en el siglo XX sirvió para la instauración, legitimación, legalización de gobiernos totalitarios. Son individuales y cada uno de ellos va unido al resto de tal modo que negarse a reconocer uno o privarnos de él pondría en peligro el mantenimiento del resto de derechos humanos que nos corresponden. Es necesario que su cumplimiento esté en manos de los países que tutelan y representan a cada comunidad de individuos. El gobierno de los estados es responsable de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Son irrenunciables e inalienables, dado que ningún ser humano puede renunciar a ellos, ni mucho menos transferirlos. Están basados en la dignidad intrínseca y la igualdad de todos los seres humanos. Se clasifican en varias categorías: derechos civiles y políticos o fundamentales, que están destinados a la protección del ser humano contra cualquier abuso. Actualmente es mejor aceptado clasificar los derechos humanos únicamente en civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. Es importante decir que dentro del conjunto de derechos humanos no existen niveles ni jerarquías, pues todos tienen igual relevancia, por lo que el Estado se encuentra obligado a tratarlos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándole a todos el mismo peso. Derechos humanos por la libertad, justicia y paz. Por acuerdo de la ONU, desde 1945, el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona humana son fundamentos para la libertad, justicia y paz en el mundo. En 1950 se establece observar el 10 de diciembre de cada año como Día de los Derechos Humanos. Derechos relativos contra la trata de personas. Derecho a la dignidad de la persona. Derecho a la dignidad de la persona. Es el derecho que tiene toda persona por el simple hecho de serlo. Esta misma no puede ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte de autoridades o particulares. Además, tiene derecho a ser respetada y protegida. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene establecido en su artículo 1 que queda prohibida la discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto menospreciar los derechos y libertades de las personas.
derecho a la reparación integral y a la máxima protección. Derecho a la reparación integral y a la máxima protección. Toda persona que ha sido víctima de un delito o de una violación tiene derecho a ser restituida y a que se le garantice la aplicación de medidas de protección a su dignidad, libertad, seguridad, bienestar físico, psicológico e intimidad. También tiene derecho a la asistencia y atención de acuerdo a sus necesidades hasta su recuperación. Esto incluye también la reparación de daño de acuerdo a la gravedad y a la afectación de sus proyectos. Derecho a no ser explotado. En nuestro país se prohíbe la esclavitud en cualquiera de sus formas. Toda persona extranjera que llegue a nuestro territorio con esa condición recobrará su libertad y gozará de la protección de las leyes mexicanas. Así también están prohibidos los trabajos forzosos y gratuitos o mal pagados, por lo que nadie puede ser obligado a prestar trabajos en contra de su voluntad y sin recibir un pago justo. Derecho a la vida. Derecho a la vida. En el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El derecho a la vida se desarrolla en 4 tratados de la ONU, cuyo propósito principal es abolir la pena de muerte. La mayoría de las naciones que han abolido la pena de muerte han citado los derechos humanos como el principal motivo. Así, este derecho se debe definir en 2 sentidos. Primero, como una obligación para el Estado de respetar la vida dentro del ejercicio de sus funciones. Y segundo, como una limitación en el actuar de los particulares, para que ninguna persona prive de la vida a otra. Libertad de la persona. En nuestro país se prohíbe la esclavitud en cualquiera de sus formas. Toda persona extranjera que llegue a nuestro territorio con esa condición recobrará su libertad y gozará de la protección de las leyes mexicanas. Así también están prohibidos los trabajos forzosos y gratuitos o mal pagados, por lo que nadie puede ser obligado a prestar trabajos en contra de su voluntad y sin recibir un pago justo. Derecho de acceso a la justicia. Derecho de acceso a la justicia. Toda persona tiene derecho de acudir a los tribunales para que se le otorgue justicia completa, imparcial y gratuita. El Estado debe procurar que este derecho se brinde en condiciones de igualdad y sin discriminación. La trata afecta a las mujeres, los hombres y los niños, y entraña toda una serie de prácticas de explotación. Los derechos humanos más afectados por la trata son la prohibición de discriminar por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y la seguridad, el derecho a no ser sometido a esclavitud y servidumbre, trabajo forzoso o trabajo en condiciones de servidumbre por deudas, el derecho a no ser sometido a torturas y o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a no sufrir violencia de género, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad de circulación, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de la salud física y mental, el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la seguridad social,
el derecho del niño a una protección especial. En función de las distintas fases del ciclo de la trata, entrarán en juego unos u otros derechos humanos. Algunos resultarán especialmente pertinentes en relación con las causas de la trata, por ejemplo, el derecho a un nivel de vida adecuado. Otros lo serán cuando éste esté en cuestión del proceso de la trata en sí mismo. Por ejemplo, el derecho a no ser sometido a la esclavitud, y otros cuando el asunto se refiera a la respuesta a la trata. Por ejemplo, el derecho del sospecho a un juicio imparcial. Algunos derechos se aplican de manera más amplia a todos estos aspectos. Como ya se ha indicado, muchas de las prácticas asociadas con la trata practicada hoy en día están claramente prohibidas en el derecho internacional de los derechos humanos.